Hola. ¿Alguna vez habéis amado a alguien con tanta intensidad que sentíais que el mundo no tenía sentido sin esa persona? Bueno, eso me pasó a mí con Laura. Teníamos 19 años y estábamos en Sevilla, dos jóvenes soñadores con poco dinero en los bolsillos pero un amor que parecía capaz de mover montañas. Éramos inseparables, hasta que de repente, dejó de ser así. Laura siempre fue, complicada. Bella, sí, pero también volátil, como una llama que te calentaba y al mismo tiempo amenazaba con quemarte si te acercabas demasiado. Pero yo estaba dispuesto a arriesgarme porque, en mi cabeza de chaval, ella era todo lo que quería en la vida. Los primeros indicios de problemas llegaron rápido. Laura empezaba a hablar de aspiraciones y no querer estar atada a una vida mediocre. Claro, ¿quién quiere estar atado a una vida mediocre? Pero lo decía de una forma que hacía que yo sintiera que, en sus ojos, yo era la mediocridad. Al principio me hacía el sordo, pero había noches en las que me quedaba mirando al techo preguntándome si realmente yo era suficiente para ella. Una noche, después de un día particularmente duro en mi trabajo como camarero, ella soltó la bomba. No puedo seguir así, Sergio. Necesito más. Su voz era fría, casi clínica, como si estuviera leyendo un guión que había ensayado. Me quedé paralizado, sin saber qué responder. La conversación duró solo 5 minutos, pero esos 5 minutos me destruyeron. Y ahí empezó mi caída. Recuerdo esa noche como si hubiera pasado ayer. Me quedé en el sofá, mirando el suelo, con su última frase resonando en mi cabeza: ¿necesito más? ¿Más qué? ¿Dinero? ¿Estabilidad? ¿Emoción? Ni siquiera me dio tiempo de entenderlo porque, al día siguiente, Laura ya no estaba. Se había ido de nuestro pequeño apartamento sin decir adiós. Solo dejó una nota en la mesa de la cocina. Sergio, eres un buen hombre, pero no puedo seguir viviendo esta vida. Espero que entiendas algún día. No dejaba un número, ni una dirección, nada. Era como si quisiera desaparecer de mi vida por completo. Mi primera reacción fue el enfado. ¿Cómo podía abandonarme así, después de todo lo que habíamos pasado juntos? Pero el enfado duró poco, pronto llegó la tristeza, esa sensación de vacío que te devora el alma. Durante semanas me obsesioné. Llamé a sus amigos, a su familia, incluso fui a los sitios donde solíamos ir juntos. Nada. Era como si la tierra se la hubiera tragado. A los pocos meses, escuché un rumor. Una antigua amiga en común, Marta, me contó que Laura había empezado a salir con un tipo mayor, un empresario rico que vivía en Madrid. No podía creerlo. Pasé días convencido de que Marta estaba equivocada. Pero cuando encontré una foto de ellos juntos en las redes sociales, todo encajó. Ahí fue cuando entendí la verdad que me negaba a aceptar: Laura no se fue porque no me quisiera, se fue porque pensaba que nunca podría darle lo que ella quería. Me sentí humillado, pequeño. Era como si mi amor no hubiera valido nada para ella. Durante los años siguientes, decidí que jamás volvería a sentirme así. Después de que Laura se fue, toqué fondo. Estaba destrozado, pero también lleno de rabia. Esa mezcla de emociones fue lo que me empujó a cambiar mi vida. Si ella creía que no era suficiente, iba a demostrarle que estaba equivocada. Vendí lo poco que tenía y me mudé a Barcelona con un sueño y mucha ambición. Al principio, todo fue cuesta arriba. Trabajaba en cualquier cosa que saliera, cargando cajas, limpiando oficinas, lo que fuera para pagar el alquiler. Pero, en mi tiempo libre, leía libros sobre negocios, inversión y cualquier cosa que pudiera ayudarme a salir de la miseria. A los 25, lancé mi primer negocio, una pequeña tienda online que vendía productos locales de España a turistas extranjeros. La idea era simple, pero funcionó. La tienda creció rápido, y en menos de 3 años ya estaba generando beneficios que nunca había imaginado. A los 30, era dueño de varias empresas y había invertido en propiedades. No fue fácil, pero con cada euro que ganaba, sentía que estaba construyendo algo sólido, algo que nadie, ni siquiera Laura, podría despreciar. Mi obsesión por triunfar se convirtió en mi motor. La ironía es que, con cada éxito que alcanzaba, pensaba menos en ella.
Durante años, Laura dejó de ser una herida abierta y pasó a ser una especie de fantasma del pasado, algo que recordaba con melancolía pero sin dolor. A los 36, yo ya era un hombre rico. Vivía en una mansión a las afueras de Málaga, tenía coches, viajes, todo lo que antes parecía inalcanzable. Y, aunque no lo buscaba, me casé con una mujer hermosa y ambiciosa, Silvia. Pensé que había cerrado ese capítulo de mi vida para siempre. Hasta que un día, 17 años después, el destino me dio una bofetada que no vi venir. Era una tarde cualquiera, un jueves, creo. Estaba en un evento benéfico en Madrid, organizado por una de las empresas en las que había invertido. No me apetecía ir, pero Silvia insistió. Ella adoraba esos eventos, donde podía presumir de nuestras posesiones y hacer contactos. Yo, por otro lado, siempre me sentía fuera de lugar en esas cosas. Prefería quedarme en casa, pero bueno, el matrimonio también va de ceder. Mientras charlaba con un grupo de inversores sobre un nuevo proyecto, una mujer se acercó a la mesa con una bandeja de copas de vino. No sé por qué, pero algo en ella me resultó familiar. Su forma de moverse, esa mirada que evitaba cruzarse con la de los demás. Y entonces, cuando se giró hacia mí, sentí como si el tiempo se detuviera. Era Laura. Al principio pensé que estaba imaginando cosas. ¿Cómo podría ser ella? Pero no, era ella. Estaba más delgada, su pelo tenía algunas canas, y las líneas en su rostro hablaban de años difíciles, pero no había duda, era Laura, la mujer que había destrozado mi corazón 17 años atrás. Nos miramos, y lo supe en ese instante, ella también me había reconocido. Sus ojos se abrieron de par en par, y la bandeja en su mano tembló, casi dejando caer las copas. Ninguno de los dos dijo nada. Fue como si el resto del salón se hubiera desvanecido, dejando solo a los dos en ese momento incómodo y cargado de emociones. Cuando finalmente reaccionó, murmuró algo como disculpe y salió corriendo hacia la cocina. Yo me quedé ahí, aturdido, con una mezcla de sorpresa, rabia y algo que no sabía identificar. Silvia, ajena a todo, seguía hablando con los demás invitados, así que aproveché y me escabullí hacia donde había visto desaparecer a Laura. La encontré en la parte trasera del salón, apoyada contra una pared, con los ojos cerrados y respirando profundamente como si estuviera a punto de desmayarse. Laura, dije, y mi propia voz me sonó extraña, como si perteneciera a otra persona. Abrió los ojos y me miró, esta vez sin intentar ocultar su reacción. Su rostro era una mezcla de vergüenza, sorpresa y algo que parecía miedo. Sergio, susurró, como si pronunciar mi nombre fuera un esfuerzo monumental. Sentí como la rabia que había enterrado durante años volvía a la superficie. Quería gritarle, exigirle explicaciones, pero en ese momento, lo único que conseguí decir fue: ¿qué haces aquí? Ella desvió la mirada, jugando con los bordes de su delantal, y respondió: trabajo aquí. Necesito el dinero. Era una frase simple, pero su tono decía mucho más. Me quedé mirándola, intentando procesar lo que acababa de decir. Trabajo aquí. Necesito el dinero. Esa frase resonaba en mi cabeza mientras observaba a la mujer que una vez había significado todo para mí. ¿Cómo había llegado a esto? Laura evitaba mi mirada, pero yo no pensaba dejar que se escapara esta vez. ¿Necesitas el dinero? ¿De verdad? Le solté, incapaz de ocultar el sarcasmo en mi voz. Porque la última vez que nos vimos, te fuiste persiguiendo una vida mejor. ¿Qué pasó con eso? ¿Con el empresario rico? Al escuchar mis palabras, su rostro se tensó. Me miró con una mezcla de vergüenza y orgullo herido. No entiendes nada, Sergio, respondió en voz baja, casi como si hablara consigo misma. Pues explícame, dije, cruzándome de brazos. Porque he tenido 17 años para pensar en lo que pasó, y ni una sola vez me hiciste entender tu versión. Ella suspiró profundamente y se apoyó contra la pared. Por un momento pensé que no iba a responder, pero entonces empezó a hablar. El empresario. Joaquín. Era todo lo que parecía, dinero, lujos, promesas de una vida fácil. Pero también era controlador.
Me trataba como si fuera un objeto que había comprado. Sus palabras me sorprendieron, pero intenté no mostrarlo. ¿Y cuánto tiempo duró tu cuento de hadas? Pregunté con frialdad. 2 años, confesó, bajando la mirada. Me quedé atrapada en esa relación porque no tenía a dónde ir. Cuando finalmente logré salir, ya no tenía nada. Ni dinero, ni amigos, ni un plan. Quise sentir pena por ella, pero había algo en su tono que no terminaba de convencerme. Era como si estuviera editando la historia para hacerme verla como la víctima. ¿Y después de eso? Insistí, queriendo saber más, aunque parte de mí ya se arrepentía de haber empezado esta conversación. Trabajos temporales, lugares baratos para vivir, lo que podía encontrar. La vida nunca fue fácil después de ti, Sergio, dijo, levantando la vista hacia mí con una expresión que mezclaba tristeza y arrepentimiento. Algo en su mirada me hizo sentir un leve pinchazo en el pecho, pero no lo dejé notar. ¿Y qué esperas de mí ahora? Pregunté, mi voz más dura de lo que esperaba. ¿Que me quede aquí escuchando tus excusas? Ella negó con la cabeza rápidamente, como si estuviera desesperada por evitar que pensara mal de ella. No quiero nada de ti, Sergio. Ni siquiera sabía que estarías aquí. Aunque sus palabras sonaban sinceras, había algo que no cuadraba. ¿Era solo una coincidencia que termináramos en el mismo lugar después de tantos años? ¿O el destino estaba jugando un juego cruel conmigo? Me quedé mirándola en silencio. Algo en sus palabras no me cuadraba. Quizás era la forma en que evitaba mi mirada, o ese tono casi ensayado que usaba al hablar de su vida. Algo no encajaba, y después de todo lo que había pasado, no pensaba quedarme con dudas. ¿De verdad no sabías que estaría aquí? Pregunté, observándola de cerca. Laura tardó un segundo demasiado en responder. No. Claro que no. Ese segundo de duda fue suficiente. Había pasado demasiados años lidiando con mentiras y negociaciones en el mundo de los negocios como para no darme cuenta de cuando alguien intentaba engañarme. ¿Sabes qué creo? Le dije, dando un paso más cerca de ella. Creo que sabías perfectamente que estaría aquí. Su rostro palideció. Por un momento pareció querer negarlo, pero al final bajó la mirada. Está bien. Lo sabía. Sentí una mezcla de triunfo y rabia. Triunfo porque había descubierto la verdad, y rabia porque, incluso después de todo este tiempo, Laura seguía jugando conmigo. ¿Por qué? Exigí. ¿Por qué aparecer después de tantos años? Ella suspiró y finalmente me miró a los ojos. Lo supe porque lo vi en las noticias, admitió. Tu nombre está en todas partes, Sergio. Eres un hombre importante ahora. Esa confesión fue como un puñetazo en el estómago. ¿Qué esperaba conseguir con esto? ¿Así que decidiste venir a buscarme? ¿Qué querías, Laura? ¿Dinero? ¿Redención? Quería verte, respondió rápidamente, como si esa fuera la respuesta que lo solucionaría todo. Quería explicarte, pedirte perdón. Su voz temblaba, y por un momento casi creí en su arrepentimiento. Pero entonces me acordé de todo lo que había sufrido por su culpa. ¿Perdón? Repetí, soltando una risa amarga. Laura, tu perdón llega 17 años tarde. Ella no dijo nada. Solo se quedó ahí, mirándome con esos ojos que alguna vez me habían atrapado, pero que ahora solo me llenaban de dudas. En ese momento, la puerta de la cocina se abrió, y Silvia entró buscándome. Sergio, cariño, te he estado buscando. ¿Quién es ella? El rostro de Laura se endureció al ver a Silvia, y por un instante, sentí como el aire en la habitación se volvía denso. Una vieja conocida, respondí rápidamente, intentando mantener la calma. Pero Silvia, siendo quien era, no iba a dejarlo pasar tan fácilmente. ¿Vieja conocida? ¿Qué clase de conocida? Laura sonrió, pero era una sonrisa llena de ironía. No te preocupes, no soy nadie importante. Y entonces, antes de que Silvia pudiera decir algo más, Laura salió de la cocina, dejándonos a los dos en un incómodo silencio. Silvia me miró con una mezcla de curiosidad y desconfianza.
¿Quién era esa mujer, Sergio? Preguntó. Sabía que no podía esquivar la pregunta por mucho tiempo, pero en ese momento no tenía ni idea de cómo explicarlo. Silvia me observaba con los ojos entrecerrados, esperando una respuesta. Si algo sabía de mi mujer, era que no iba a soltar el tema fácilmente. Podía ser encantadora en público, pero cuando algo despertaba su curiosidad, no descansaba hasta obtener respuestas. Es una vieja amiga de cuando vivía en Sevilla, nada más, respondí, intentando sonar casual, aunque mi corazón latía como un tambor. ¿Nada más? Preguntó, cruzando los brazos. Intenté no perder la calma. Sabía que si daba demasiados detalles, Silvia no lo dejaría pasar. Pero tampoco podía mentirle descaradamente. Sí, Silvia, nada más. Hace años que no la veía, y la verdad, no esperaba encontrarla aquí. ¿Y por qué estaba tan nerviosa contigo? Parecía que había visto un fantasma. Me limité a encogerme de hombros y a cambiar de tema, algo que, para mi alivio, funcionó, al menos por el momento. Silvia podía ser persistente, pero sabía que en un evento público no haría una escena. Pero la conversación con Laura me dejó intranquilo. Había algo que no cuadraba, algo que me decía que esa no sería la última vez que la vería. Y tenía razón. 2 días después del evento, estaba en mi oficina cuando mi secretaria me avisó que había alguien esperando en recepción. Dice que se llama Laura, ¿la dejo pasar? Mi primera reacción fue decir que no, pero la curiosidad pudo más que mi prudencia. ¿Qué pase? Laura entró con paso inseguro. Vestía de forma sencilla, muy diferente a la mujer sofisticada que recordaba de años atrás. Parecía nerviosa, como si estuviera dudando de si venir había sido una buena idea. ¿Qué quieres, Laura? Pregunté directamente, sin darle oportunidad de rodeos. Ella me miró y suspiró profundamente. Quiero contarte la verdad. Toda la verdad. Me crucé de brazos y esperé. Cuando me fui, Sergio, no fue solo porque quería una vida mejor. Joaquín, el hombre con el que me fui, no fue lo que imaginé. Sí, tenía dinero, pero también tenía problemas. Deudas, enemigos, y yo fui una herramienta más para él. La escuché en silencio, intentando descifrar si esta vez me estaba diciendo la verdad. Lo peor, continuó, con la voz temblorosa, es que me dejó embarazada. Esa última palabra me golpeó como una bofetada. ¿Embarazada? Sí, y al principio pensé que era lo único bueno que me quedaba. Pero Joaquín se enteró y me echó de su vida. No sabía qué decir. La mezcla de emociones era demasiado intensa, rabia, confusión, y algo que no quería admitir, una pequeña chispa de empatía. ¿Y qué pasó con el bebé? Pregunté, casi temiendo la respuesta. Laura bajó la mirada, visiblemente afectada. Es un chico. Tiene 16 años ahora. Mi mundo se tambaleó. Las fechas encajaban demasiado bien. ¿Es mío? Pregunté, mi voz apenas un susurro. Laura levantó la vista, y en sus ojos vi algo que me dejó helado. No dijo nada, pero su silencio fue suficiente para darme la respuesta que tanto temía como esperaba. Me quedé helado, como si alguien hubiera detenido el tiempo. Mi mente trataba de asimilar lo que acababa de escuchar, pero nada tenía sentido. ¿Un hijo? ¿16 años? ¿Laura había guardado este secreto durante todo este tiempo? ¿Por qué no me lo dijiste antes? Pregunté, con la voz temblorosa, entre rabia y confusión. Ella apretó las manos, visiblemente incómoda. Porque no estaba segura de cómo reaccionarías. Cuando me enteré, ya era demasiado tarde. Estaba sola, Sergio, y no tenía nada. ¿Demasiado tarde para qué? La interrumpí, alzando la voz. ¿Demasiado tarde para decirme que tenía un hijo? Eso no es algo que se esconde, Laura. Laura bajó la cabeza, como si el peso de la culpa la estuviera aplastando. Lo sé, susurró, casi inaudible. Pero al principio pensé que estaba haciendo lo correcto. Luego, cuando tu nombre empezó a aparecer en todas partes, supe que había seguido adelante, que no necesitabas este problema.
¿Problema? Repetí, incrédulo. ¿Así es como lo ves? Ella levantó la mirada, y vi lágrimas acumulándose en sus ojos. Sergio, no estoy aquí para pedirte nada. Solo quería que supieras la verdad. Él, su nombre es David, y es un buen chico. Merece saber quién eres. El silencio se apoderó de la habitación. No sabía qué decir, qué hacer. Por un lado, estaba enfurecido por todo lo que me había ocultado. Por otro, sentía una curiosidad incontrolable por ese chico, por mi posible hijo. ¿Por qué ahora? Pregunté, tratando de entender sus motivos. Laura respiró hondo antes de responder. Porque ya no puedo más con esta carga. Porque creo que tienes derecho a conocerlo, y él tiene derecho a conocerte a ti. Mi corazón latía desbocado. Todo en lo que había construido mi vida parecía tambalearse frente a esta nueva realidad. Necesito tiempo, dije finalmente, con un tono frío y distante. Esto no es algo que pueda procesar de un día para otro. Laura asintió, y con eso, salió de mi oficina, dejándome solo con un millón de pensamientos y emociones que no sabía cómo manejar. Esa noche, no pude dormir. Me pasé horas mirando al techo, recordando cada detalle de mi relación con Laura, intentando encontrar pistas, señales de que algo así podría haber ocurrido. Cada vez que pensaba en el chico, en David, sentía una mezcla de curiosidad, miedo y una inexplicable emoción. ¿Podía ser realmente mi hijo? A la mañana siguiente, decidí que no podía seguir con la incertidumbre. Llamé a Laura. Quiero conocerlo, le dije, sin rodeos. Laura pareció dudar al principio, pero al final accedió. Está bien. Quedemos mañana en el Parque del Retiro, a las 5. Estaremos allí. El día siguiente fue uno de los más largos de mi vida. Intenté concentrarme en el trabajo, pero mi mente volvía constantemente a esa cita. Silvia notó que estaba raro, pero logré esquivar sus preguntas con excusas vagas sobre el estrés laboral. Cuando llegó la hora, fui al parque con una mezcla de nervios y expectativa. Me sentía como un crío que iba a su primer día de colegio, sin saber qué esperar. A lo lejos, vi a Laura sentada en un banco. A su lado, un chico que debía ser David. Era alto, delgado, con el pelo oscuro y revuelto. Algo en su forma de sentarse, con los hombros ligeramente encogidos, me recordó a mí mismo a su edad. Cuando me acerqué, Laura me miró con una pequeña sonrisa nerviosa. David, este es Sergio, un amigo de la familia, dijo, claramente evitando soltar la verdad de golpe. David me miró con curiosidad y me tendió la mano. Hola, mucho gusto. Cuando tomé su mano, sentí una conexión extraña, como si, de alguna forma, ya lo conociera. Nos sentamos y comenzamos a hablar. David era educado, inteligente, y se notaba que tenía muchas preguntas, aunque no las hacía directamente. Pasamos más de una hora hablando de cosas triviales, el colegio, sus hobbies, sus planes para el futuro. Pero cada minuto que pasaba, sentía más certeza de que él era mi hijo. Cuando nos despedimos, Laura me tomó del brazo mientras David se alejaba unos pasos. Gracias por venir, Sergio. Creo que él lo sintió, aunque no lo diga. Yo asentí, incapaz de responder. Mi cabeza era un torbellino de emociones. Al ver a David alejarse, supe que mi vida nunca volvería a ser la misma. Esa noche, mientras me servía un whisky en la sala de estar, Silvia apareció en la puerta. Su mirada era penetrante, y su tono, afilado. ¿Vas a decirme qué está pasando, Sergio? Preguntó, cruzándose de brazos. Sabía que el momento había llegado. Silvia no era una mujer fácil de engañar, y después de 10 años de matrimonio, entendía que no podría ocultarle algo tan grande. Hay algo que necesito contarte, comencé, dejando el vaso sobre la mesa. Silvia se sentó frente a mí, con los ojos fijos en mi rostro. Respiré hondo y le conté todo. Desde mi relación con Laura hasta lo que había sucedido en el parque esa tarde. Traté de ser honesto, incluso cuando sabía que las palabras le dolerían. Cuando terminé, el silencio llenó la habitación. Silvia se quedó mirando el suelo, sin decir nada.
Por un momento pensé que iba a gritar, pero lo que hizo fue aún peor, rió, una risa amarga y sarcástica. Así que no solo te encuentras con una ex que claramente te sigue rondando la cabeza, sino que además resulta que tienes un hijo con ella. Fantástico, Sergio. Realmente has superado mis expectativas. Silvia, esto no es algo que yo planeé, intenté explicarme. No, claro que no lo planeaste. Pero aquí estamos, ¿no? Respondió, levantándose de golpe. Dime, ¿qué vas a hacer ahora? ¿Vas a formar una bonita familia con ellos? ¿Dejarme a un lado como si yo fuera un accesorio en tu vida? Por supuesto que no, dije rápidamente, tratando de calmarla. Silvia, tú eres mi esposa. Esto no cambia lo que tenemos. Ella me miró con los ojos entrecerrados, evaluando mis palabras. ¿Y qué pasa con el chico? ¿Qué papel vas a jugar en su vida? Porque, te aviso, Sergio, si piensas en traerlo aquí y que yo lo acepte como si nada, estás muy equivocado. Sus palabras me golpearon como un puñetazo. No esperaba que ella lo aceptara inmediatamente, pero su dureza me sorprendió. David no tiene la culpa de nada de esto, dije, intentando mantener la calma. Es solo un chico que merece saber quién es su padre. Y tú eres solo un hombre que no supo mantener su pasado en el pasado, espetó Silvia, antes de salir de la sala, dejándome solo con mis pensamientos y el vaso de whisky a medio terminar. Me quedé allí, preguntándome si alguna vez podría reconciliar mi presente con mi pasado sin perderlo todo en el proceso. Los días siguientes fueron un torbellino. Silvia y yo apenas nos hablábamos, lo cual, para ser sinceros, era un alivio temporal. Por otro lado, no podía dejar de pensar en David. Cada vez que recordaba su mirada curiosa y su sonrisa tímida, sentía un nudo en el pecho. ¿Qué tipo de hombre sería si lo ignoraba ahora que sabía de su existencia? Laura me llamó una tarde para preguntarme si estaba bien. ¿Cómo fue con Silvia? Preguntó con cautela. Complicado, respondí, sin entrar en detalles. Pero eso no importa ahora. Quiero pasar más tiempo con David. Quiero conocerlo. Laura parecía aliviada. Él también quiere verte, Sergio. Aunque no lo diga, lo vi en su forma de hablar de ti después del parque. Nos pusimos de acuerdo para que David y yo nos encontráramos de nuevo, esta vez a solas. Lo llevé a almorzar a un restaurante tranquilo, lejos de la ciudad, donde podríamos hablar sin interrupciones. Así que, David, le dije mientras hojeaba el menú, ¿qué quieres ser cuando seas mayor? Él se encogió de hombros y respondió con una sonrisa tímida. Ingeniero, creo. Me gustan los números. Eso me hizo sonreír. Yo también había sido bueno con los números de joven. De alguna forma, sentí una conexión que iba más allá de las palabras. Mientras almorzábamos, traté de ser lo más natural posible, pero había una pregunta que no podía quitarme de la cabeza. Finalmente, la solté. David, ¿te gustaría saber más sobre mí? Él me miró, dejando el tenedor sobre el plato. Mamá me dijo que eres un viejo amigo, pero no lo pareces. Tragué saliva. ¿Era este el momento de decirle la verdad? Sentí un cosquilleo nervioso en la espalda, pero algo en su mirada me dio el valor para continuar. David, yo, no soy solo un amigo de tu madre. Soy tu padre. El silencio que siguió fue casi insoportable. David me miró con los ojos abiertos de par en par, tratando de procesar mis palabras. ¿Mi padre? Repitió en un susurro. Asentí, mi corazón latiendo con fuerza. Sí. No sabía que existías hasta hace poco, y lamento no haber estado ahí para ti. Pero quiero estarlo ahora. Él no dijo nada al principio, simplemente me observó. Finalmente, preguntó. ¿Por qué nunca viniste antes? Era una pregunta simple, pero cargada de emociones. Expliqué todo con la mayor honestidad que pude, sin culpar a Laura ni intentar justificarme demasiado. Solo le dije la verdad, que no había sabido de él hasta ahora, pero que quería recuperar el tiempo perdido. Cuando terminamos de hablar, me di cuenta de que había dado un paso importante, aunque sabía que el camino por delante sería largo y complicado.
Los días siguientes a mi confesión con David fueron un torbellino emocional, pero algo en su reacción me dio esperanza. No me rechazó, aunque tampoco me abrazó de inmediato como si todo estuviera resuelto. Lo entendí. Era demasiado para asimilar, tanto para él como para mí. Silvia, por otro lado, seguía distante. Su actitud me dolía, pero no podía culparla del todo. Esto no era lo que había imaginado cuando nos casamos, y aunque intenté explicarle que mi prioridad era mantener nuestro matrimonio intacto, no parecía estar lista para aceptar esta nueva realidad. Un día, mientras estaba en mi despacho revisando unos contratos, Silvia entró sin llamar. Su expresión era seria, pero no hostil. He estado pensando, dijo, cruzándose de brazos. No quiero ser la villana en esta historia. La miré, sorprendido. No esperaba ese cambio. ¿Qué quieres decir? Pregunté. Quiero decir que esto es complicado, Sergio, pero entiendo que ese chico no tiene la culpa de nada. Y tú tampoco. Era lo más cerca que Silvia había estado de mostrar empatía desde que todo esto comenzó. No fue un perdón total, pero fue un primer paso. Mientras tanto, mi relación con David seguía avanzando. Lo llevé a conocer mi oficina, le presenté a algunos amigos, y poco a poco, comenzamos a construir una relación que sentí que tenía potencial. Un día, mientras paseábamos por la playa, David me dijo algo que nunca olvidaré. No sé si puedo llamarte papá todavía, pero me gusta pasar tiempo contigo. Esas palabras, simples pero sinceras, hicieron que valiera la pena todo el esfuerzo. Laura, por su parte, también parecía haber encontrado algo de paz. No intentó meterse demasiado en mi vida, ni exigir nada. Me agradeció varias veces por dar el paso de conocer a David, y aunque nuestras conversaciones eran breves y prácticas, había algo diferente en su tono, algo que parecía una mezcla de gratitud y arrepentimiento. Finalmente, llegué a aceptar que mi vida nunca sería la misma. Pero no lo veía como algo malo. Aprendí que el pasado no puede borrarse, pero tampoco tiene por qué definirte por completo. Ahora, cada vez que veo a David, me siento más conectado con él, más seguro de que estoy haciendo lo correcto. Silvia y yo seguimos trabajando en nuestra relación, porque aunque las cosas no son perfectas, ambos sabemos que vale la pena intentarlo. Si algo he aprendido de todo esto, es que la vida no sigue un guión perfecto. A veces, te golpea con sorpresas que te obligan a replantearte todo. Pero también te da la oportunidad de crecer, de hacer las cosas de forma diferente. Mi consejo para cualquiera que esté pasando por algo similar, no huyas de la verdad, por dolorosa que sea. Enfréntala, porque solo así puedes encontrar paz contigo mismo y con los que te rodean. Y si alguna vez encuentras una segunda oportunidad, no la desperdicies. Para que las historias salgan más a menudo, suscríbete al canal y escribe tus impresiones en los comentarios. Adiós.